En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente su programa Me amó y se entregó por mí. Vamos a meditar hoy la parte 11 del tema La intercesión, un servicio descuidado. Siempre a cargo de este su programa, su hermano y servidor, Ludwig Salvador Cardona Gómez. Teniendo siempre como base su curso Meditando la palabra de Dios para amarle más cada día. Este es un libro muy interesante que, como saben, se puede solicitar a la dirección de correo electrónico que se presenta al final del video, y con gusto se puede compartir, no hay ningún problema. Ustedes pueden compartir este libro, que esperamos que sea para honra y gloria de Dios y para el bien de nuestras almas. Ahora, como les decía, la parte 11 de nuestro tema, la intercesión, un servicio descuidado, y hoy vamos a meditar el subtema, hay batallas espirituales que no se ganan aislados. Es una tentación de los tiempos modernos pensar que como cristianos podemos vivir solo nuestra fe, vivirla aislada. Mucho tuvo que ver el crecimiento exponencial de las redes sociales durante la pandemia del coronavirus, del COVID-19. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas ahora dicen es que tengo mi misa en el teléfono, en la televisión, está en redes sociales, está la adoración al Santísimo virtual, así como se presenta esta foto. Obviamente nos muestran no personas desde la virtualidad, sino que personas que están adorando al Santísimo Sacramento del altar. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, tengo la misa en radio, o en Facebook, o en cualquier otra plataforma digital, pueden decir, tengo la misa en YouTube, puedo adorar al Santísimo, puedo estar en mi relación con el Señor de manera aislada. Y por eso es que en muchas ocasiones las batallas espirituales se pierden, porque pensamos que podemos tener una relación no íntima y personal, sino que una relación intimista con el Señor. Por ello es que nosotros hoy queremos hablar sobre este tema tan importante. Un tema que es de mucha importancia es precisamente de la relación con el Señor utilizando los medios de comunicación social, que no son malos, son de gran bendición, sobre todo para personas que no tienen la opción, la oportunidad de ir presencialmente, pero serán casos muy especiales, muy contados, una persona postrada en cama o alguien privado de libertad, por supuesto, que no puede acudir a una celebración eucarística o a una adoración al Santísimo, como los que sí tenemos la oportunidad y bendición. Pero veamos precisamente entonces estas situaciones de que hay quienes piensan de que pueden vivir aislados espiritualmente hablando. La oración es más eficaz cuando la practican dos o más. Eso nos lo dice el Señor Jesús. San Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, es aquel texto cuando el Señor nos dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un texto con sentido eclesial, pero también sacramental, porque unos versículos antes, ahí en el versículo 18, por ejemplo, nos habla del poder que el Señor Jesús le dio a los obispos, ya no solamente a San Pedro, a ese lo habrá concedido en San Mateo 16, 18, sino que a todos los obispos el poder de atar y desatar, específicamente en el sacramento de la penitencia, perdonando los pecados en nombre de Dios. Y versículos 19 y 20 es cuando ya en continuidad con el sacramento de la penitencia habla del sacramento de la Eucaristía. Ahí es donde por excelencia sucede esto, donde dos o más nos reunimos en el nombre de Dios. La Sagrada Eucaristía inicia precisamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo aquella orden de San Pablo que dice, todo lo que hagan y todo lo que digan, realícenlo en el nombre de Dios. Entonces la Iglesia ha entendido esto, y también cuando el Señor Jesús nos manda precisamente a predicar su palabra, San Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, y nos dice, bautizando a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, los sacramentos se deben
celebrar en el nombre de Dios, que es uno y trino. Entonces vemos pues que la eficacia de la oración no depende precisamente de las personas que oran, pero hay como que una mayor fuerza, un mayor poder cuando se hace en comunidad. Y tristemente hay personas que piensan que su oración será escuchada si lo hacen desde lo secreto de su corazón simplemente, pero desaprovechando y despreciando a la comunidad, que ciertamente se debe hacer desde lo secreto del corazón. Ya lo meditamos en otro video, pero ahora tenemos que hablar un poco más de que hay ciertos momentos, ciertas oraciones que deberían realizarse en comunidad, porque Dios escucha la súplica de su pueblo. Recuerdo ahora el libro del Éxodo capítulo 3, cuando el Señor le habla a Moisés en la zarza ardiente y le dice: el clamor de mi pueblo ha llegado a mí. No dice el clamor de una persona, de mi pueblo, es decir, todo el pueblo de Israel, o muchos en Israel, clamaban a Dios por la liberación. Entonces esa oración es poderosa. Esa batalla se ganó precisamente, Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque dos o más se habían puesto de acuerdo para orar al Señor. Los apóstoles necesitaron de la oración de la comunidad. Aquí hay unos textos bíblicos del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos recuerdan esto. En el capítulo 4 es cuando el Sanedrín, es decir, el Consejo de los Ancianos de Israel, le prohíben a los apóstoles predicar en el nombre del Señor Jesús luego de la resurrección. Y aquí es después de cuando sana el Señor por medio de los apóstoles a aquel paralítico en la puerta La Hermosa. En el capítulo 9, versículo 17 al 19, la oración de la comunidad por San Pablo y la ayuda que le dan también para escapar cuando dice que lo descuelgan por una ventana, cuando querían apresarlo. Y en el capítulo 12 es cuando la comunidad ora por San Pedro cuando él estaba en prisión. Vemos cómo es el poder y la ayuda de la comunidad en momentos decisivos de la iglesia naciente, y así lo es ahora. El día de hoy, 9 de abril 2026, recuerdo que, si no estoy mal, es el cardenal Parolin quien mencionó hace unos 2-3 días de que no hay que dejar solo al Papa León XIV en su clamor y en su lucha por la paz en el mundo. Vemos que aunque en este día se supone que hay una especie de tregua en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el Papa León XIV ha sido muy enfático, ha sido muy firme en decir de que la guerra no conduce a nada bueno. Pero decía el cardenal Parolin de que no debe dejarse al Papa solo. Hay que luchar juntamente con él para buscar la paz. Entonces nosotros obviamente no podemos hacer mayor cosa desde la diplomacia, desde lo que podrían hacer algunas personas influyentes, pero podemos ayudar al Papa León XIV en esta batalla por medio de nuestra oración. Ahí podemos aplicar esto que estamos viendo. Ya lo dijo el cardenal, no lo dejemos solo. Se corre el riesgo de que sea una lucha sola, una lucha aislada. Apoyémosle, porque hay batallas que no se ganan de forma aislada. La oración de intercesión no es aprovechada en toda su magnitud. Tristemente vemos de que no se promueve, ya lo hemos estudiado y lo hemos hablado en otros temas de esta reflexión. No se habla en las comunidades, en las parroquias, en los ministerios, no se habla de intercesión, no se invita precisamente. Donde hay capillas de adoración perpetua en el mundo, no hablemos solo de Guatemala, sería importante ver si ahí se promueve la oración de intercesión, si se promueven ejércitos de intercesión. Sería importante verlo, porque a veces se habla así de que tengamos nuestra capilla de adoración, pero ustedes vengan a poner sus intenciones ante el Santísimo Sacramento del altar. Pero no se dice vengan a orar por intercesiones, por necesidades de otros hermanos de la comunidad.
de la iglesia, del mundo entero, de aquellos que no creen en Dios. No se habla precisamente de eso. Y por esta razón es que hay muchos hermanos que están perdiendo batallas espirituales. No se pide ayuda en la oración porque no se ha promovido la intercesión. Es lo mismo. Aquí hay una muestra. La oración ante el Santísimo Sacramento es muy poderosa. Hay dos religiosas, un anciano y una persona de edad adulta, pidiendo al Señor, al Santísimo Sacramento del altar. Qué bueno, qué bendición que suceda esto, pero hay que promoverla aún más. No hay que cansarse de hablar de la oración de intercesión y de todo el bien que hace en la iglesia. Y aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que recordamos que en nuestras parroquias hayamos escuchado que existe un grupo de personas que se dediquen a interceder por las necesidades de los hermanos? Y no digamos solo parroquias, digamos también en nuestras comunidades, movimientos, en nuestras diócesis. ¿Cuándo fue la última vez? Lo más seguro es que nunca hayamos escuchado de esto, de ejércitos de intercesores. Se está desaprovechando las horas santas. A veces se ora por las necesidades de otras personas, pero no se promueve precisamente esto. Buscar formar ejércitos de intercesores no se hace, hermanos. No es culpa de ustedes ni culpa mía, muchas veces es culpa de los sacerdotes o de las personas que están al frente de las parroquias, hablando de laicos, que no les importa, no les interesan estos temas. Se habla de que los sacerdotes tienen demasiadas actividades que realizar y lo entiendo. Estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué es más importante que la oración? A veces se presta importancia a remodelar la iglesia, el templo, a pintarlo, a hacer una venta de comida por alguna actividad social que hay, y es perfecto. Qué bendición que se promuevan estos, que se aprueben este tipo de proyectos. Pero más importante que eso, que alguna ayuda social, es precisamente promover la intercesión. Es que vamos a hacer un evento grande para traer a no sé cuántos músicos. Está bien, para evangelizar, dicen algunos, aunque realmente en muy pocos casos es evangelizar, sino que es solamente una actividad ahí emotiva y que los jóvenes o que la gente tenga un momento de, en el mejor de los casos, avivamiento espiritual. En otros casos será de emocionalismo, y que sí estén brincando y que estén diciendo aleluya, gloria a Dios, pero que no haya cambios en su vida. Pero no se promueve la intercesión, no se promueve la conversión, y que eso es mucho más importante que traer músicos de otros países o incluso músicos nacionales, como hay una actividad que se está promoviendo para estos meses aquí en la Arquidiócesis de Guatemala, que muchas veces son para recaudar fondos únicamente, pero se pierde el sentido de la evangelización y de la intercesión. Entonces, hermanos, busquemos por favor promover y hablar siempre de la intercesión. La parroquia es comunidad de comunidades, dice el documento de Santo Domingo, ya del año 1992, un documento bastante antiguo si se quiere, pero es muy actual en ese sentido. Parroquia, comunidad de comunidades. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Esta es la teoría, lo que dice Santo Domingo 57. En teoría dice eso, que es comunidad de comunidades. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Saludamos tal vez a la persona que tenemos adelante o atrás, o del lugar donde nos sentamos, de la banca, o las personas que están a nuestros lados, pero de ahí no pasa. Saludamos a algunos conocidos que se sientan tal vez en otro lugar, pero hasta ahí. Pero no es realmente comunidad, y menos de comunidades, porque hay comunidades que no se relacionan con otras. Y como que hay rivalidad entre ciertas comunidades, entre ciertos movimientos, por ser quien es mejor que otro. Entonces vemos que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Esto debería ser un llamado de alerta para nuestras autoridades en la iglesia, para que se formen realmente comunidad de comunidades.
el Código de Derecho Canónico, en el canon 515, si no recuerdo mal, es el canon en el que menciona que la parroquia es la comunidad que se reúne, para celebrar la fe en el Señor Jesús. La comunidad, es decir, gente que se conoce, gente que se tiene por lo menos una estima, un cariño, si no es que debería tenerse amor de hermanos, pero con alguna estima, con algún cariño que se tenga, algún aprecio, ya sería un logro. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que hay cierta rivalidad, cierta rencilla entre algunas comunidades, entre algunos grupos. Y por ello es que se desaprovechan estos carismas, porque al dirigente laico en la parroquia, no, si pertenece a un movimiento, no le interesa promover a otro carisma, el carisma de otra comunidad, y menos se promueven el carisma de la intercesión. Insisto, ¿cuántas batallas espirituales están perdiendo nuestros sacerdotes, nuestros líderes laicos y toda la comunidad en sí? Porque se están peleando batallas de manera aislada. Vemos pérdidas de vocaciones, religiosos o sacerdotes que se han consagrado al Señor abandonan el ministerio, aunque eso lo vamos a ver en el siguiente tema, que ya lo estoy preparando en las presentaciones, que se llama Los dones de Dios pueden perderse. Hay un espacio especialmente dedicado a esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que porque no ha habido ejércitos de intercesores que trabajen por estas personas, se están perdiendo vocaciones muy importantes. El rosario en Radio María, por las intenciones de sus oyentes y bienhechores. Yo debo confesar que es la emisora que más escucho, Radio María Guatemala. También escucho en ciertos momentos del año y en ciertas horas Radio Estrella, que son, digamos, que las dos emisoras que han quedado en FM aquí en Guatemala, al menos en la ciudad capital, porque habían otras emisoras que con el paso de los años fueron desapareciendo, y ahora que es muy difícil escuchar alguna emisora en AM, también recuerdo que habían 2 o 3 emisoras católicas en AM hace unos 20, 25 años que ya no están. Entonces, bueno, ya se ha reducido a esto, hay muchas emisoras en línea, y entonces algunas de ellas transmitirán el Santo Rosario en diversas horas, pero quisiera centrarme precisamente en el Rosario que se transmite en Radio María, por lo menos en 3 o 4 horarios al día. Y me gusta cuando se presentan las intenciones de sus oyentes y bienhechores. Una amplia gama de personas se incluyen ahí, o nos incluimos ahí. Y yo digo, algo de esto deberíamos hacer nosotros en la iglesia. Deberíamos buscar, si no precisamente hablar de intenciones específicas, pero sí podríamos unirnos a la intención del Papa para cada mes. Y ahora en abril 2026, que precisamente se está pidiendo por aquellos sacerdotes que tienen algún problema en su vocación, alguna dificultad. ¿Cuántas veces nosotros demandamos de nuestros sacerdotes santidad, rectitud de vida, una sana doctrina? Yo soy uno de ellos que lo demando, y me molesta cuando los sacerdotes celebran, o presiden, mejor dicho, la celebración de la Sagrada Eucaristía de una manera inadecuada, y que grabaré ya en algún momento una serie de temas sobre abusos y errores litúrgicos en la Sagrada Eucaristía. Pero menciono ahora un par. Aquel sacerdote y obispo que no tiene ningún problema en presentarse junto a políticos en actividades de fe. Un sacerdote que se supone que es especialista en liturgia aquí en nuestra arquidiócesis de Guatemala. Me contaba un hermano en una ocasión que me llamó y me dice: mira vos, ¿qué pensás de esto? Me dice: fíjate que el padre de tal y tal,
que era su párroco, ahora fue removido y trasladado a otra parroquia. Si no estoy mal, fue en el mes de marzo de 2026 que lo cambiaron de parroquia, poco antes de iniciar la Santa Cuaresma. Entonces fue en febrero de 2026, poco antes de iniciar la Santa Cuaresma del año del Señor 2026. Lo removieron, pero me dice en una ocasión, fíjate vos que este padre, dentro de la procesión de entrada, incluía, ahí iba el alcalde de la ciudad. Entonces le digo, mira, ¿por qué hizo eso? Si la procesión de entrada debe incluir únicamente servidores de la iglesia, y esta no es una actividad política. Y me voy dando cuenta ya para la Semana Santa de este año 2026, donde está este sacerdote en su nueva parroquia, aparece nuevamente el alcalde de la ciudad, junto con 2 o 3 obispos, si no recuerdo mal, al frente del inicio de una procesión. Muy hermosa la procesión, pero ese es otro asunto. Pero yo digo, ¿qué tiene que estar haciendo ese político aquí, en esas actividades? Esto no es una actividad política, esto no es una campaña. Las procesiones, y sobre todo la procesión de entrada en la Sagrada Eucaristía, es un acto de fe. Pero vemos después que este político, su actuar deja mucho que desear, porque él es gran responsable y culpable de tantas cosas que se viven en la ciudad de Guatemala, con problemas de transporte, de agua potable. Vemos que se destruyen áreas verdes por construir edificios, pero como entre más edificios hay, más impuestos cobra la municipalidad. Entonces ahí vemos desde que su actuar no es coherente con lo que supuestamente está haciendo en actos de fe. Yo lo veo de esa manera. Esa es una campaña política solapada, y ese es un error y un abuso en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Otro, que en la procesión de entrada hay sacerdotes que andan como que fueran políticos en plena campaña, saludando a todo mundo, besando a los niños, riéndose con todas las personas. Que hay momentos para tener convivencia con los feligreses, es cierto, yo no estoy diciendo eso, pero en la procesión de entrada debería tenerse una solemnidad tan seria como cuando el Señor Jesús fue camino al Calvario, llevando la cruz. Él no iba saludando a las personas y riéndose con ellos y matándose de la risa. El Señor Jesús iba padeciendo el camino al Calvario. Así deberían ir los sacerdotes en la procesión de entrada, con seriedad, viendo hacia el altar que representa el monte Calvario. Así deberían ir ellos, en una actitud de reverencia, de oración. Pero les digo, ya trataré, primero Dios, esos temas en una serie de programas más adelante que no forman parte de este curso. Esto está enfocado a otros temas. Pero entonces vemos que muchas veces nosotros pedimos santidad de los sacerdotes, pero no oramos por ellos. Presentemos ahora, esta es una propuesta que yo les hago, presentemos como familia las intenciones de familiares, amigos, conocidos de toda la iglesia y de la humanidad. Como dice la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 9, nuestros hermanos están pasando las mismas tribulaciones que nosotros. Pero hay hermanos que están pasando tribulaciones mucho más fuertes, más graves que las nuestras. Pienso ahora en el sufrido pueblo de Gaza, allá cerca de Israel, el pueblo de Ucrania, Irán, Líbano. Hablando de las personas inocentes, porque también hay personas que son culpables de muchos de estos acontecimientos. Eso es independiente. Niños, ancianos que no tienen ninguna culpa, han muerto en estas guerras. Pidamos por estos hermanos. Aquí en nuestra Guatemala, la violencia que lamentablemente es una realidad día tras día. ¿Qué es lo que sucede? Que están pasando nuestros hermanos tribulaciones peores que las que nosotros estamos viviendo. Las personas más desfavorecidas, con el incremento desmedido de los combustibles y que impacta en el costo de los bienes de la canasta básica, o en quienes utilizan transporte público, que
pasajes se los incrementan de un momento a otro y no les preguntan, no les piden permiso. Están pasando tribulaciones más fuertes que las de nosotros. Entonces, hermanos, acudamos a la oración de intercesión para poner en primer lugar nuestra familia, porque lo dice el Señor Jesús antes de ascender al cielo, que el Evangelio se tiene que predicar primero en Judea, después en Samaria, en Jerusalén, después en Judea, tercero en Samaria y por último hasta los confines de la tierra, es decir, primero en nuestro núcleo familiar, después otros familiares, luego conocidos y amigos y después por toda la humanidad. Así deberíamos presentar nuestra oración, pero siempre hagámoslo, por favor. Pidamos al Señor Jesús, al Espíritu Santo por nuestro prójimo. Y no porque algún día nosotros necesitaremos intercesión, sino que hagámoslo como un acto de amor. Quienes se han retirado de la iglesia o de su vocación, lo habrían hecho si hubieran existido ejércitos de intercesores para orar por ellos. Preguntémoslo, interpelémonos nosotros si estamos orando por las vocaciones y por aquellos que han sido llamados al ministerio, o también por aquellos servidores laicos o aquellos que viven como religiosos en comunidades que de la noche a la mañana dicen, miren, tal religioso, tal religiosa abandonaron su vocación, abandonaron el convento, abandonaron su servicio. Nosotros tenemos culpa en eso, tenemos responsabilidad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de interceder por las personas que están al frente. Y como lo dijo el Padre Santiago Martín, es una enseñanza que yo recibí hace más de 25 años con él, por el año 1999-2000 posiblemente. Recuerdo que escuchaba unos programas de él en el que él mencionaba: es mejor estar en la posición de ayudar que en la posición de pedir ayuda. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad, si tenemos la bendición, si estamos en la posición de interceder por otros y de ayudar a otros hermanos en la oración, hagámoslo y no esperemos a estar en la posición de pedir ayuda, de pedir oración. Y ahora, hermanos, como siempre, les pido a Dios que les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos juntamente con San Pablo: me amó y se entregó por mí. Mi dirección de correo electrónico cpacardona@gmail.com y mi canal de YouTube. Aquí ustedes podrán encontrar estas y otras enseñanzas. Que Dios nos dé su gracia, su bendición, para precisamente valorar el tesoro que tenemos de interceder por otros hermanos. Que tengamos la gracia y bendición de decir: Señor, te pido por aquella persona que le está pasando mal, que está pasando las mismas tribulaciones que yo, como lo dice tu palabra, o tal vez están pasando otras más fuertes. Pidámosle a Dios la gracia y aprovechemos también, si tenemos la bendición y oportunidad, de unirnos al rosario, sea por Radio María, sea por Radio Estrella, sea por alguna radio católica que esté en línea, o sea por algún canal que transmita el Santo Rosario todos los días, no importa, o sea en la soledad de nuestro corazón, pero oremos por aquellas personas que están necesitadas, sea que estén en la iglesia militante o estén en la iglesia purgante. No sabemos a quién le hará beneficio nuestras oraciones. Lo que sí es que bendecirán a alguien. Y ahora digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, espero que nos decidamos a formar parte del ejército de intercesores. Dios les bendiga y hasta un próximo programa, si el Señor nos lo permite.